Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar de un nuevo webinar de Mundo Epix después de algún tiempo de ausencia. Hoy traemos control de calidad microbiológico en la industria, dictado por el doctor Denis Abarca. Enseguida vamos a hablar un poco más al respecto y acerca de la trayectoria de nuestro expositor, pero obviamente primero agradecer a todos por su tiempo y por la respuesta en la convocatoria que hemos tenido, porque somos más de 600 inscritos a la fecha. Y bueno, también por ello elegimos este nuevo formato para traer nuestros webinars. Esperamos que les sea más cómodo. Hoy vamos a hablar del control de calidad microbiológica en la industria. Vamos a ver su importancia. Vamos a hablar acerca de buenas prácticas de laboratorio, diseño y distribución de áreas, la realización y validación de procedimientos, calibración y calificación de equipos, tema de la toma de muestras, análisis microbiológico de los productos, cómo hacer una buena elección y preparación de los medios de cultivo, algo muy importante, la seguridad y buen manejo de las cepas microbiológicas y algo que está en boga, el manejo de datos estadísticos en el laboratorio microbiológico. Hablando acerca de nuestro expositor, el doctor Denis Abarca, alguien con quien tuve el gusto de compartir profesionalmente. Es un profesional muy dedicado y que profundiza los conocimientos que va adquiriendo. Él tiene una licenciatura en Biología y Bioquímica por la Universidad de Barcelona, además de un máster en Medio Ambiente y Biodiversidad también por la Universidad de Barcelona y un diplomado en aplicaciones bioinformáticas y biotecnológicas. Aparte, tiene mucha experiencia y conocimiento en buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio y normas ISO 9001 en su versión 2015, ¿no? Que son los sistemas de gestión de calidad. Aparte, tiene experiencia en análisis de peligros y puntos críticos de control y formación como auditor en sistemas de gestión de calidad. Como ven, es un expositor de primer nivel el que nos acompaña y agradecemos al doctor Denis por eh, darse el tiempo para compartir sus conocimientos con nuestra comunidad. Y al respecto, también comentarles que tenemos muy buenas noticias sobre nuestra comunidad, pero eso lo dejamos para el final del webinar. De momento nos concentramos en, en todo lo que el doctor Denis tiene para compartir con nosotros. Como han visto, es un temario bastante amplio que esperamos les dé un pantallazo acerca del tema que enseguida vamos a tocar. Así que sin más preámbulos, doctor Denis, muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias nuevamente a todos los asistentes y el micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a todos, todas a este webinar que vamos a llevar a cabo el día de hoy sobre control microbiológico en la industria, ¿sí? Vamos a ver todo el tipo de control microbiológico que se puede llegar a realizar en las diferentes industrias. Bien, primero déjenme presentarme, por favor. Mi nombre es Denis Abarca Calderón. Soy licenciado en Biología y licenciado en Bioquímica por la Universidad de Barcelona en España. Tengo un máster en Biodiversidad y Medio Ambiente y tengo otro máster en Ensayos Microbiológicos y Biotecnología en el Instituto Europeo de Química, Física y de Biología, ¿sí? Aquí tienen mis correos electrónicos por los cuales ustedes pueden comunicarse conmigo después de finalizar este webinar. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta o alguna aclaración que se les haga, me la pueden hacer mediante los correos electrónicos. Bien. Bueno, prácticamente lo que tenemos que ver primero es qué es un microorganismo, ¿no? Muchas veces nosotros, los profesionales, tenemos la formación básica, ¿no? Muchas veces estudiamos otro tipo de carrera y nos queremos especializar en laboratorios microbiológicos. Entonces, a veces empezamos, por ejemplo, como analistas, ¿no? Analistas de control de calidad físico-químico. Entonces, o como pasantes y queremos nosotros entrar al área de microbiología y tenemos muy poco conocimiento o el conocimiento muy básico que nos dan en las universidades. Entonces, tenemos que recordar primero qué es un microorganismo para saber qué es o cuáles son los análisis que nosotros tenemos que realizar en las diferentes industrias, ¿no? Entonces,
¿Qué es un microorganismo? Un microorganismo es obviamente un organismo no visible a simple vista por el ojo humano. Estos pueden ser los virus, procariotas, bacterias, arqueas, las eucariotas, los hongos y dentro de los hongos obviamente las levaduras, ¿no? Aquí tenemos una pequeña clasificación de algunos microorganismos, los cocos, los bacilos, los espirilos, los cocobacilos, los diplococos, los estreptococos, los estafilococos, etcétera, que nosotros podemos llegar a ver en los análisis microbiológicos que lleguemos a hacer algunos productos y que obviamente estos lleguen a estar contaminados, ¿no? Y ahí es a donde vamos, obviamente, que es un control microbiológico, ¿no? Pues un control microbiológico es, obviamente, el análisis o controles, la inspección de alimentos o sustancias por medio de las pruebas que nos van a permitir detectar la presencia o elementos patógenos en esos productos que nosotros vayamos a analizar, ¿sí? Obviamente dentro de las sustancias están las bebidas, pueden ser bebidas carbonatadas, leche, vinos, productos farmacéuticos, productos cosméticos, también los alimentos ya producidos, ¿no? Los alimentos que han pasado por cocción, por ejemplo, ¿no? Las alcaldías se encargan de hacer todo este control, los controles bromatológicos que les llega a hacer a los productos que están en los restaurantes, por ejemplo, ¿no? También se pueden hacer análisis microbiológicos o los controles microbiológicos a las aguas, ¿no? Tanto a las aguas purificadas como a las aguas residuales que nosotros llegamos a producir o que las industrias también llegan a producir en algún momento. También podemos hacer los análisis microbiológicos de los suelos, ¿no? Los análisis edafológicos. Muchas veces, muchas empresas, muchos gobiernos, estados, cuando lanzan licitaciones, piden análisis de algunos suelos, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente pueden ser análisis microbiológicos, también pueden ser análisis químicos más que nada, ¿no? Para saber si efectivamente el elemento que están buscando en ese suelo está presente para obviamente poder realizar la extracción, ¿no? Pero de los lodos, por ejemplo, los lodos que se llegan a utilizar en muchas partes, por ejemplo, en la purificación de las aguas, ¿no? O al realizar todo lo que es las aguas residuales donde van a ir a parar, obviamente esos lodos también pueden llegar a ser analizados para ver qué tipo de microorganismos tienen esos suelos. También cuando hay contaminación, cuando se vierten bastantes productos, por ejemplo, cuando se vierte petróleo, ¿no? La última noticia que tenemos, si no me equivoco, en Chile o en Perú, que ha habido un derrame de petróleo, ¿no? En las costas de uno de esos países, no recuerdo muy bien, que obviamente va a afectar a todo el ecosistema de esa costa marina, ¿no? Entonces, al final, cuando se hace la limpieza de todo esta contaminación que se ha vertido en estas costas, se hacen análisis microbiológicos para ver si se están recuperando todos los niveles normales ambientales en esa zona, ¿no? Y también se puede llegar a utilizar microorganismos para poder limpiar este tipo de vertidos, porque ahora sabemos, con la biotecnología hay bastantes bacterias que pueden llegar a degradar este tipo de productos, ¿no? Entonces, para ver también de que estas bacterias que se está utilizando son del medio ambiente, obviamente también se tiene que hacer análisis microbiológicos para poder determinar que no haya contaminación por otro organismo, ¿no? Por otra bacteria en este ambiente que se vaya a sanar, ¿no? Que se va a fitorremediar prácticamente, ¿bien? Entonces, vamos a ir por el tamaño también, ¿no? El tamaño es muy importante. Tenemos aquí prácticamente los átomos que van desde los 0,1 nanómetros. Tenemos ya las moléculas que van entre un nanómetro aproximadamente o menos incluso. Tenemos las paredes de algunos microorganismos, pueden ser de las células o pueden ser de algunas bacterias, los lípidos prácticamente, ¿no? Están alrededor de más de un milímetro, entre 3 y 5, nanómetros.
tenemos luego ya algunos organismos, ¿no? Que son aparentemente de entre 5 y 10 nanómetros. Tenemos los fagos, el fago lambda, por ejemplo, que es tan importante en biotecnología ahora, ¿no? Que nos está ayudando incluso a luchar contra el cáncer, ¿no? Estos fagos que llegan a infectar a las bacterias, ahora nosotros los estamos utilizando para poder realizar la cura del cáncer, por ejemplo, ¿no? Eh, todo lo que es las CRISPR, ¿no? Que seguramente alguno ha podido leer y obviamente esto nos está ayudando y está dando un gran avance en todo lo que es la biotecnología y todo lo que es la manipulación genética en la ciencia, ¿no? Luego tenemos ya los orgánulos de las células, tenemos ya alrededor de un micrómetro, por ejemplo. Luego tenemos las bacterias que ya van entre un micrómetro y 10 micrómetros de tamaño. Luego tenemos las células, ya la célula animal y célula vegetal, que las podemos observar entre 10 micrómetros y 100 micrómetros, ¿no? Obviamente, cada uno de ellos los podemos observar, algunos solamente en microscopía electrónica y otros solamente en microscopía óptica. Pero principalmente las bacterias que nosotros vamos a llegar a estudiar o a clasificar en caso de que se dé una contaminación microbiológica en uno de nuestros productos, basta tener un microscopio óptico, ¿no? Puede ser un monocular o un binocular, obviamente, que nos van a ayudar a determinar qué tipo de bacteria es la que nosotros hemos encontrado en ese producto, ¿verdad? Y aquí tenemos, bueno, una comparación, ¿no? Por ejemplo, de los diferentes virus. He puesto el coronavirus como ejemplo, que este virus prácticamente penetra nuestras células, libera su material genético y este material genético, bueno, se apodera de todo lo que es la maquinaria metabólica de la célula y genera más virus y obviamente, pues, los virus son liberados y llegan a contaminar a más células, ¿no? Y también es muy importante que sepamos que el control microbiológico es muy importante y se realiza prácticamente en todas las industrias ahora. Estamos escuchando a los antivacunas ahora escuchando que la vacuna no sé qué, que no es segura, que cómo nos están poniendo chips, que nos están poniendo controles, que no sé qué, que nos van a controlar, etcétera, ¿no? Sin saber, obviamente, estas personas el control de calidad que se hace a estas vacunas, ¿no? El control de calidad ha superado las expectativas que nosotros tenemos, prácticamente ha mejorado en los últimos 10 años, ha tenido un desarrollo bastante exhaustivo y aún estamos mejorando más con el control microbiológico, ¿no? Prácticamente ya se están generando equipos que están sustituyendo, obviamente, a los análisis normales que nosotros llegamos a hacer aún aquí en Bolivia, ¿no? En Sudamérica, si no me equivoco, el único país que hace los análisis microbiológicos con equipos es la Argentina. Creo que la Argentina tiene equipos especializados para poder realizar análisis en 10-15 minutos de productos, de cualquier producto que se quiera realizar el análisis microbiológico, ¿no? Y aquí tenemos algunos casos que se han dado, por ejemplo, de contaminación microbiológica, ¿no? INVIMA ordena la retirada del mercado de producto metodextrato por contaminación microbiológica. Sanidad retira 2 cosméticos de Primark por contaminación microbiológica en España. Retiran del mercado un medicamento por contaminación microbiológica. Sanidad avisa la retirada del mercado de unas toallitas por contaminación microbiológica. A veces nosotros pensamos las toallitas húmedas que compramos pasan por control microbiológico. Claro que sí pasan por control microbiológico. ¿Por qué? Porque son toallitas húmedas. Uno, tienen gran cantidad de agua. Dos, generalmente las utilizamos para limpiar áreas muy sensibles de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, o de los niños, por ejemplo, ¿no? Más que nada se utiliza en los bebés estas toallitas húmedas. Entonces, obviamente pueden llegar a causar bastantes problemas a los niños.
Alerta sanitaria por botulismo en conservas de atún. Imagínense una toxina botulínica que obviamente puede causar bastantes problemas a una persona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también. Los enlatados, los embutidos que llegamos a consumir tienen que tener las condiciones adecuadas, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos a elegir una lata. A veces elegimos las latas abolladas, ¿no? Pese a que está prohibido que los supermercados tengan que vender estas latas abolladas, ¿no? Porque pueden causar alguna fisura en la lata y prácticamente pueden generar la contaminación de esos productos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los enlatados. Y también tenemos aquí un producto que en Bolivia ha sido detectado por todo lo que es el AGMED, que era el ibuprofeno y el sulfato ferroso, ¿no? De una empresa farmacéutica, y ha ordenado la retirada de esos productos del mercado, de los lotes que también se puede ver ahí, porque obviamente ha habido contaminación microbiológica, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes de los análisis microbiológicos que nosotros estamos llegando a realizar en los productos que se nos den por la empresa que vayamos a trabajar. Y el primer tema que vamos a ver, y el tema muy importante, es el medio ambiente. Pero no me refiero a medio ambiente con el medio ambiente, la naturaleza, ¿no? El medio ambiente donde nosotros vamos a llegar a realizar nuestros análisis microbiológicos. Es muy importante que el ambiente que nosotros tenemos sea el adecuado para que podamos realizar todas las tareas de una manera adecuada, ¿no? De lo contrario, no lo vamos a poder hacer. Entonces, sabemos ya y hemos visto este año, el año pasado, el 2019-2020 prácticamente, muchas de estas imágenes, ¿no? Que tenemos aquí, los laboratorios microbiológicos por el tema del COVID, ¿no? El laboratorio de Wuhan, por ejemplo, que nos han mostrado tanto, ¿no? Nos han dicho, así es el laboratorio, que no puede escapar el virus, el gran control que hay, cómo entran las personas a los laboratorios, toda la seguridad que hay en estos laboratorios, que obviamente son laboratorios que manejan bastantes virus, ¿no? Prácticamente virus que son modificados y que ellos los tienen almacenados en esos laboratorios, ¿no? Entonces tenemos los niveles de bioseguridad que son muy importantes. Es muy importante que nosotros determinemos primero qué tipo de nivel va a tener nuestro laboratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso vamos a tener todo el cuidado adecuado para evitar que las bacterias, los virus que vayamos a manejar salgan de ese laboratorio y causen algún problema, ¿verdad? No queremos nosotros que una bacteria salga de nuestro laboratorio y contagiemos a nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy conscientes y tenemos que saber también adecuar o poner el nivel adecuado de bioseguridad a nuestro laboratorio. Entonces tenemos 4 principales niveles. El nivel básico 1, que es obviamente que son trabajos de mesa de laboratorio al descubierto, ¿sí? Prácticamente bacterias que no causan ningún tipo de problema al medio ambiente o a las personas que vayan a trabajar con ellas, ¿no? Prácticamente en enseñanza básica e investigación en las universidades, ¿no? Se hace este tipo de trabajo. El básico de nivel 2 ya son servicios de atención primaria, diagnósticos, investigación, ¿no? Estos laboratorios, por ejemplo, que vemos que recogen las muestras que nosotros dejamos, ¿no? Cuando nos vamos a hacer una muestra de heces, de orina, prácticamente son esos tipos de laboratorio que llegan a realizar estos análisis. Aquí ya necesitamos, obviamente, trabajo en la mesa al descubierto, una cabina de seguridad biológica para posibles aerosoles, ropa protectora, señales de riesgo biológico. A partir del nivel 2 ya necesitamos una señal de riesgo biológico en el ingreso al laboratorio, ¿no? Tenemos el de contención, o que es el nivel 3, que es prácticamente de diagnóstico
microbiológico especial y de investigación, prácticas de nivel 2, o sea, tenemos que tener ropa protectora, señal de riesgo biológico, el acceso controlado, el flujo direccional de aire. Aquí ya tenemos que tener el control de aire en este tipo de laboratorios, tenemos que tener la cabina de seguridad biológica, además de otros medios de contención primaria para todas las actividades. Pueden ser los overoles o este tipo de ropa que están manejando estas personas, ¿no? Dos guantes, los mamelucos que se ponen, los lentes protectores, las mascarillas para no aspirar algún tipo de producto, ¿no? Luego tenemos de contención máxima o de nivel 4, que son ya las unidades de patógenos peligrosos, ¿no? Prácticas de nivel 3, o sea, tenemos que tener todos los ropa protectora, señal de riesgo, acceso controlado del flujo direccional de aire, tenemos que tener cámaras en la entrada con cierre hermético, salidas con ducha y eliminación especial de residuos. Aquí ya necesitamos cabinas de seguridad biológica clase 3, otros trajes presurizados junto con la cabina de seguridad biológica tipo 2, autoclaves de doble puerta a través de la pared. Eso quiere decir que se mete por un lado los productos y se saca por el otro lado cuando ya ha sido desinfectado todos esos productos, ¿no? Y obviamente el aire filtrado. Entonces, tenemos nosotros que saber cuál va a ser el nivel que le vamos a dar a nuestro laboratorio, ¿no? Prácticamente los laboratorios en los que se trabajan de microbiología en industria farmacéutica, en industria alimenticia, en minas, en sitios donde se va a trabajar la tierra, por ejemplo, están entre el nivel 1 y el nivel 2, ¿no? Porque se manejan microorganismos que no son patógenos, no son peligrosos para la humanidad o no van a causar una pandemia prácticamente. A eso es a lo que nos referimos, ¿sí? Y obviamente, estos laboratorios, el ambiente donde vamos a estar trabajando nosotros, debe estar diseñado para la finalidad establecida, debe estar separados de las otras áreas del laboratorio, el ingreso debe ser restringido y de uso exclusivo, ¿no? Muchas veces nos encontramos nosotros que vamos a una empresa a trabajar y tienen un cuartito como laboratorio, ¿no? Un cuartito cerrado donde está ahí su microscopio, todos sus reactivos, todo listo y te dicen, este es el laboratorio de microbiología. ¿Por qué? Porque antes no se pensaba, ¿no? Antes la industria no pensaba en que tenía que tener este tipo de laboratorios microbiológicos, pero ahora prácticamente ya tenemos arquitectos que tienen el conocimiento de cómo se tiene que realizar una planta farmacéutica, por ejemplo, una planta alimenticia, un laboratorio donde se vaya a realizar los estudios de los lodos en empresas que realizan este tipo de estudios. Entonces te dicen, tiene que ser así el laboratorio, se planea cómo va a ser, dónde va a ser, las salidas que va a tener, los flujos de aire, las puertas, las ventanas, etcétera, ¿no? Entonces, ese sitio tiene que estar adecuado para que nosotros podamos trabajar. De lo contrario, va a ser muy difícil que nosotros podamos controlar a los microorganismos que vayamos a detectar o que vayamos a manejar algunas cepas microbiológicas y obviamente evitar la contaminación en el laboratorio, en los productos y también de las personas, ¿no? También tenemos que tener en cuenta los materiales de construcción, los sistemas de aire, los sistemas de agua purificado, los pisos, las paredes. Obviamente, dentro de los sistemas de aire purificado y los sistemas de agua son los sistemas de apoyo crítico, ¿no? Tenemos que saber también si vamos a necesitar nosotros en nuestro laboratorio agua purificada o agua potable, si vamos a necesitar el sistema de purificación de aire para saber y estar preparados en caso de que lleguemos a recibir algún tipo de microorganismo o que vayamos a encontrar algún microorganismo que pueda ser patógeno, ¿no? Eso es muy importante. Como les decía, los pisos, ¿no? Los pisos tienen que ser epóxicos, las paredes tienen que ser de una pintura especial que se pueda limpiar, las terminaciones entre la pared y el piso no pueden ser con no pueden ser
directamente la terminación, ¿no? Tiene que tener una curvatura para que el agua no se almacene y obviamente no crezcan microorganismos, ¿no? Eso es muy importante. También los equipos, tenemos que saber los equipos que vamos a tener en el laboratorio. Tienen que ser de acero inoxidable, ¿no? Que no se puedan oxidar porque obviamente el óxido puede generar bacterias, puede generar que el agua se contamine y obviamente eso puede llegar a contaminar a todos nuestros productos, ¿no? Estoy hablando de la industria en general, ¿sí? De toda la industria, de cómo tienen que ser las industrias, incluso el laboratorio de microbiología, para que obviamente se pueda evitar el tipo de contaminación microbiológica. Las duchas de emergencias es muy importante que nosotros sepamos y tengamos en nuestro laboratorio, ya sea físico-químico y microbiológico, las duchas de emergencia y los lavaojos, ¿no? Porque no sabemos cuándo podemos llegar a utilizar, cuándo va a pasar un accidente. Un accidente puede pasar en cualquier momento, por eso se llama accidente. Entonces tenemos que estar o tiene que estar equipado nuestro laboratorio con las duchas de bioseguridad, con los lavaojos para poder evitar más daño al accidentado que vaya a utilizar estas duchas y estos lavaojos, ¿no? Los botiquines que tenemos pueden ser empotrados en la pared o también pueden ser los portátiles, ¿no? Es más aconsejable ahora tener los botiquines portátiles, obviamente tienen que estar señalizados en un solo sitio, con el acceso restringido tal vez a una sola persona que va a haber un comité de emergencia, ¿no? Que va a tener el acceso a este botiquín. Si no está protegido no hay ningún problema, cualquier persona va a poder extraer el botiquín, obviamente tiene que estar capacitada y lo va a poder llevar hasta el lugar donde se encuentre el accidentado, ¿no? Estos botiquines de pared tienen esa dificultad. Uno tiene que ir hasta el botiquín para extraer todo lo que se necesita. Si nos olvidamos algo, tenemos que volver hasta el botiquín para poder sacar el producto que necesitamos, ¿no? Mientras que si tenemos el botiquín portátil, se agarra el botiquín portátil, se lleva hasta donde se encuentre el accidentado y tenemos todo en ese botiquín, ¿no? Aquí tenemos en este laboratorio, por ejemplo, las cabinas de seguridad biológica, ¿no? Y también tenemos el lavaojos y la ducha que están cerca de las cabinas de seguridad biológica, porque obviamente es ahí donde vamos a manejar los reactivos, donde vamos a manejar las cepas bacterianas que vamos a utilizar en nuestro laboratorio microbiológico, si vamos a encontrar alguna bacteria en algún producto, obviamente también lo vamos a hacer dentro, vamos a trabajar siempre dentro de las cabinas de seguridad biológica y obviamente si hay algún accidente, pues vamos a tener el lavaojos y la ducha a una distancia adecuada para poder utilizarla, ¿no? También, obviamente, el medio ambiente, la infraestructura en general, ya habíamos hablado de las paredes, de los pisos, de los equipos que vayamos a tener en nuestro laboratorio, pero también es muy importante la iluminación que vayamos a tener en nuestro laboratorio, ¿no? Prácticamente las luminarias que se vayan a tener en los laboratorios tienen que estar cubiertas, no puede ser descubierto porque vamos a manejar, como ya les decía, las cepas bacterianas, vamos a manejar o vamos a utilizar los medios de cultivo, que sabemos que los medios de cultivo se preparan en caliente y al estar calientes obviamente se pueden llegar a evaporar y estos por ende van a llegar hasta el techo, ¿no? Van a llegar al techo y si tenemos nosotros las luminarias de la luz que tenemos en el laboratorio abiertas sin ninguna protección, obviamente se va a almacenar los medios de cultivo en esos sitios y pueden ser sitios donde vaya a generarse crecimiento bacteriano. Entonces, las luminarias también tienen que ser cubiertas para que cuando se realice la limpieza rutinaria o la limpieza exhaustiva, obviamente se vaya a limpiar con total facilidad todas estas partes donde se encuentran las luminarias. Y la luz también tiene que ser la adecuada, ¿no? Aquí tenemos los laboratorios, por ejemplo, que tienen que tener una iluminación adecuada de 500 lux, ¿no? Hay equipos que nos van a ayudar a medir la radiación lumínica que genera nuestra
iluminación en nuestro laboratorio, ¿no? E incluso todo eso tiene que estar bien demostrado porque en las auditorías te piden, ¿no? En las auditorías te van a pedir, te van a decir si hay una buena iluminación o si no hay una buena iluminación en tu laboratorio. Obviamente te pueden llegar a levantar un resultado, una no conformidad, ¿verdad? Te pueden levantar una no conformidad porque la luz no es la adecuada para que tú puedas trabajar en ese laboratorio. Entonces, también se tiene que hacer la medición de los lux en los laboratorios microbiológicos, físico-químicos, en los almacenes, en las salas blancas, en las zonas de trabajo de la sala blanca, en los pasillos, etcétera. Siempre tiene que tener la adecuada iluminación, todas esas partes. Y también obviamente la clasificación, ¿no? La clasificación mediante o según las partículas contenidas en el aire de las salas limpias y de las salas anexas, ¿no? Esto ya sabemos, el número de clasificación según ISO, ¿no? Tenemos la clase 1, ISO 1, ISO 2, ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7, 8 y 9, ¿no? Entonces eso va a ser de acuerdo al tamaño de partícula que nosotros vayamos a detectar en nuestro laboratorio. Todo esto obviamente se hace con equipos, lo tiene que hacer gente especializada, gente que nos pueda dar un informe adecuado de toda esta clasificación de las salas ISO que nosotros queremos tener en nuestro laboratorio, en las salas blancas, en las salas donde se va a realizar el sembrado de las muestras, en la sala donde se va a realizar la lectura de las muestras, en la sala donde van a estar las incubadoras. Entonces, de acuerdo al nivel que nosotros le vayamos a dar a nuestra sala. En este caso, cuando nosotros estamos implementando un laboratorio microbiológico nuevo, nosotros podemos determinar las clases de ISO que vamos a tener en las diferentes salas, ¿no? Si nos dan un laboratorio que ya está hecho, que ya ha sido adecuado para realizar el análisis microbiológico, obviamente también nosotros le vamos a dar la clasificación ISO, pero en este caso tal vez vamos a tener que hacer alguna modificación porque en una sala blanca, por ejemplo, tenemos que tener una sala clase ISO 4, por decirles, ¿no? O una clase ISO 2, entonces tenemos que adecuar toda esa sala para que sea adecuada para la siembra de los productos, para el cultivo de los productos que nosotros vayamos a realizar, ¿bien? También obviamente dentro de ello están las presiones, ¿no? Sabemos que hay presiones positivas y presiones negativas. Todo esto lo vamos a hacer con los sistemas de purificación de aire. Nos van a ayudar los sistemas de purificación de aire a tener diferentes tipos de presiones en las salas para evitar obviamente que el aire salga hacia una sala o que entre a una determinada sala, ¿no? Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de clasificación que puede haber en un laboratorio. Esto obviamente lo vamos a determinar nosotros. Nosotros vamos a determinar qué tipo de presión vamos a tener. Si estamos, por ejemplo, en un pasillo de recorrido de una sala blanca a una sala gris, obviamente tenemos que ver si va a ser negativa o si va a ser positiva la presión para evitar que se genere la contaminación cruzada, ¿no? No queremos generar contaminación cruzada, entonces tenemos que ver la presión positiva en un lado y la presión negativa en el otro lado, como lo podemos ver en esta gráfica, ¿no? Y también la infraestructura, como ya les decía, ¿no? Prácticamente ahora tenemos un montón de empresas que se encargan de traer materiales para laboratorio. Aquí podemos ver que ya se está empezando a utilizar los laboratorios modulares, ¿no? Que se pueden mover, le puedes dar tú la característica que quieras a tu laboratorio, obviamente con material adecuado, ¿no? Todo este material es para que se pueda limpiar y para que no tengas problemas de contaminación. Pero también es muy importante que veamos eh, los equipos, ¿no? ¿Dónde vamos a poner los equipos? ¿Dónde van a estar determinados cada diferente equipo? Las sillas que vamos a utilizar en nuestro laboratorio tienen que ser cómodas. El analista, el encargado, tiene que tener una silla adecuada para poder trabajar y para no lastimarse, obviamente, porque va a ser
8 horas prácticamente que se va a quedar en ese laboratorio o más tal vez trabajando, y obviamente tiene que tener una silla adecuada para poder trabajar de una manera que no le vaya a causar daño a su cuerpo, ¿no? También las ventanas son muy importantes. Los laboratorios tienen que tener ventanas porque si yo tengo una persona que está trabajando dentro y todo es con pared y solamente tengo una puerta donde tengo una ventanita de 10 por 10 centímetros, esa persona entra, se me desmaya porque ha prendido el mechero Bunsen, se le ha consumido todo el oxígeno, se ha llenado de CO2, no ha habido una buena purificación de aire, se desmaya esa persona, nadie se entera de que dónde está, no lo sé. Cuando me doy cuenta después de 2, 3 horas voy a ver de esa persona que está desmayada ahí, obviamente puedo causar la muerte de esa persona, ¿no? Entonces siempre tienen que tener ventanas amplias para poder ver directamente quién, dónde, cómo, cuándo está trabajando una persona y si se encuentra en las condiciones adecuadas, ¿no? Si está trabajando de una manera adecuada y para poder controlar también, ¿no? Los encargados del laboratorio tienen que estar viendo siempre si se está trabajando de la manera adecuada, si está utilizando la vestimenta adecuada, la ropa adecuada en el laboratorio para evitar la contaminación de los productos, ¿no? Y como les decía, aquí tenemos un laboratorio que es modular, prácticamente se puede mover, tenemos las luminarias que están bien protegidas, tenemos los equipos que obviamente están bien distribuidos, tienen que estar bien distribuidos esos equipos y cada equipo en su sitio, los reactivos en sus sitios para evitar la contaminación y obviamente cumplir con las buenas prácticas de manufactura o las buenas prácticas de laboratorio en este caso, ¿no? Tenemos que aprender a tener siempre todo en su lugar y así evitar confusión y contaminación, que son las bases de las buenas prácticas de laboratorio, ¿no? Y también obviamente dentro de nuestras áreas de trabajo vamos a tener todo bien organizado, ¿no? Vamos a tener los equipos bien organizados, todo limpio, vamos a dejar siempre limpio en las cabinas de seguridad biológica, que es muy importante, es el sitio donde más tiempo vamos a pasar trabajando. Obviamente tienen que cumplir con todo lo que es la desinfección antes de utilizar la cabina de seguridad biológica y obviamente cumplir con las normas, ¿no? Utilizar los guantes, abrir los productos para dosificar los medios de cultivo y cerrarlos. Estos tienen que estar estériles, luego se almacenarán en refrigeradores o se utilizarán en ese momento. Depende de las características del laboratorio en el que nosotros vayamos a trabajar. Y la basura, que es muy importante, ¿no? La basura siempre tiene que estar bien identificada. Aquí tenemos, por ejemplo, riesgo químico, porque deben ser basureros de la área química, físico-química del laboratorio, la basura orgánica, donde todos pueden botar la basura, y los desechos biológicos, ¿sí? Pero generalmente siempre los desechos biológicos están separados del resto de basura, ¿no? No pueden estar unidos a los otros tipos de basureros. ¿Por qué? Porque pueden generar contaminación, ¿no? Si nosotros vamos a desechar y por error, por alguna causa, motivo, razón que nosotros no sabemos, se desecha una bacteria que es muy peligrosa, obviamente, si alguien llega a abrir este basurero, puede llegar a generar contaminación de los otros basureros y de las personas que vayan a abrir ese basurero, ¿no? Entonces, siempre tratando de que el basurero de riesgos biológicos esté separado, aislado y que solamente una o dos personas que se encargan de la limpieza de estos o del recojo de estas basuras tengan acceso a estas áreas para evitar así la contaminación, ¿no? O que las personas que vayan a realizar la retirada de los residuos biológicos estén capacitadas, ¿no? Tienen que estar capacitadas, tienen que saber cómo van a retirar el residuo, si la van a volver a meter en una bolsa, si la van a cerrar con materiales adecuados, con yurex bien cerradas, etcétera, ¿no? Ahora tenemos otro tipo de contenedores, por ejemplo, estos que se abren con el pie para evitar así que cualquiera pueda abrirlos. Estos son de metal, son muy diferentes.
tenemos esos otros basureros donde se van a depositar los tips, por ejemplo, de las micropipetas que vayamos a utilizar cuando utilicemos las cepas de referencia, las bacterias de referencia que vayamos a utilizar nosotros y todos los productos que vayamos a utilizar en el laboratorio microbiológico, ¿no? Y como segundo tema tenemos el personal. El personal es muy importante en de microbiología y obviamente las personas que estén en este laboratorio tienen que ser personas experimentadas, calificadas en laboratorios microbiológicos, deben tener cada uno bien descritos los puestos que van a ocupar, recibir la capacitación y formación constante, deben saber sobre las normas de contención y manejo seguro de microorganismos. ¿Sí? Es muy importante que sepan todo esto las personas. ¿Por qué? Porque van a estar siempre en contacto con microorganismos. Entonces, tenemos nosotros que saber todas estas normas de contención en caso de que se produzca algún accidente con algún microorganismo que estemos manejando. Bien, y como sabemos, los microbiólogos obviamente estudian la biología y la química de los microbios, ¿no? Es muy importante. Entonces, los microbiólogos necesitan conocimientos profundos de química, también necesitan una mente inquisitiva, habilidades para resolver problemas, un enfoque metódico, lógico de la realización de experimentos e investigaciones, poner atención al detalle, capacidad de organización para planificar los experimentos, la capacidad de utilizar equipamientos técnicos y ordenadores o computadoras, habilidades de comunicación oral, escrita para poder explicar los resultados de forma clara y concisa. A veces las personas no tienen este tipo de habilidad, entonces necesitan siempre tener esta habilidad para poder comunicar los resultados, ¿no? Y habilidades de trabajo, de trabajar en equipo, ¿no? Multidisciplinarios. Tenemos que saber trabajar nosotros con todas las áreas porque sí o sí vamos a tener contacto con cada una de las áreas que nosotros vayamos a trabajar, con la área productiva, con el área de empaque, incluso con las partes o con los clientes finales, ¿no? Nosotros tenemos que saber cómo los clientes están almacenando. Muchas veces hasta con los alimentos que nosotros compramos, ¿no? No debemos guardar nunca un producto en la lata, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos a veces nosotros? Abrimos nuestra leche condensada o nuestra leche evaporada, no la utilizamos toda y la dejamos 2, 3 días en nuestro refrigerador, ¿no? Sin darnos cuenta que podemos generar contaminación. Podemos nosotros mismos enfermarnos porque estamos almacenando de una manera inadecuada esos productos, ¿no? La leche condensada incluso la dejamos hasta semanas, ¿no? Que ya llega a estar el azúcar seca en la leche condensada y aún así seguimos comiendo, ¿no? De la lata, en lugar de abrir esa lata, vaciarla en un bol y guardarla en el bol de cristal en nuestro refrigerador y así evitar la contaminación, ¿no? Obviamente tenemos que tener el tiempo adecuado para poder consumir ese producto, de lo contrario igual va a generar bacterias y podemos llegar a contaminarnos con algún producto, ¿no? Entonces tenemos nosotros que saber también y pensar cómo el cliente va a almacenar esos productos, por eso se ponen todos los productos, ¿no? Una vez abierto, almacenar en lugares secos, frescos, libres de humedad, ¿no? Siempre nos ponen eso. En los medicamentos, en algunas gotas oculares, nos dicen almacenar en refrigeración no más de una semana, ¿no? Nos ponen cómo tenemos que almacenar nosotros esos productos una vez que los hemos abierto y tenemos que cumplir con esas normas porque de lo contrario podemos generar contaminación en nuestros ojos, ¿no? Podemos generar que se contaminen nuestras gotas y al ponernos a nuestro ojo, obviamente generar contaminación en nuestros ojos. La vestimenta es muy importante, ¿no? La diferencia que podemos ver cuando uno estudia biología, bioquímica y entra a los laboratorios de microbiología y más que nada esto se ve en las universidades, ¿no? Cómo están los técnicos
con su bata abierta, con su guardapolvo abierto, los zapatos no son los adecuados, la barba que tiene este muchacho y no está cubierta, el pelo que prácticamente puede llegar a contaminar sus propias muestras, etcétera, ¿no? Obviamente es muy diferente un laboratorio microbiológico de una universidad, como habíamos visto, los niveles de seguridad que vayamos a tener nosotros, al de un laboratorio ya en una industria, ¿no? Que va a necesitar el máximo de cuidado para evitar contaminar sus productos y para evitar tener falsos positivos, ¿no? Porque si nosotros trabajamos de esa manera en una industria alimenticia sin proteger nada de nuestro cuerpo y nos sale un falso positivo y tenemos que desechar todo un lote de un producto, imagínense la pérdida para la empresa, para la industria, ¿no? Entonces, y aparte el tiempo que conlleva hacer ese análisis, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vayamos a realizar los análisis microbiológicos y tener la vestimenta adecuada. Utilización de barbijo, las cofias, los guardapolvos, los guantes, las mangas de los guardapolvos que para evitar accidentes tenemos que saber utilizar un guardapolvo que sea adecuado a nuestra medida, ¿no? No es utilizar cualquier guardapolvo y obviamente podemos causar también accidentes de esta manera. Y como tema número 3 tenemos el equipo. El equipamiento es muy importante que el material, los equipos que vayamos a utilizar en nuestro laboratorio sean exclusivos del uso del laboratorio de microbiología. Yo no puedo utilizar los vasos precipitados del laboratorio de físico-químico, no puedo utilizar los vasos precipitados de producción, no puedo utilizar las probetas, las pipetas, etcétera, que no sean de mi laboratorio. Por ende, ninguno de esos productos que no sean de mi laboratorio pueden entrar a mi laboratorio, ¿sí? Solamente utilizaré los equipos y el material que sean de mi laboratorio. Microscopio solamente en el laboratorio de microbiología. Las estufas, las incubadoras que se vayan a utilizar en el laboratorio de microbiología son de uso exclusivo del laboratorio. Muchas veces yo me he encontrado que dicen, ¿puedo secar mis probetitas en su estufa, en su incubadora? No, porque puede haber una contaminación, ¿no? Yo puedo hacer, yo no sé, tal vez ha habido una mala limpieza en esa incubadora y están secando ahí sus vasos de precipitados, los de físico-químico, y me sacan las bacterias afuera del laboratorio y justamente es una bacteria muy peligrosa que ya ha salido al exterior y puede llegar a causar problemas a los analistas, a los técnicos, a las personas que vayan a tener contacto con ese vaso de precipitados, ¿no? Lo mismo pasa con los pHímetros. Los pHímetros tienen que ser exclusivos del laboratorio de microbiología. Las pipetas, las probetas, todo el material solamente es de uso exclusivo del laboratorio de microbiología. No podemos utilizar otro equipo que no sea del laboratorio de microbiología. Los espectrofotómetros incluso, ¿no? Muchas veces vamos a utilizar los espectrofotómetros para poder determinar la cantidad de microorganismos que nosotros estamos inoculando en un producto. Hasta eso tiene que ser propio del laboratorio de microbiología. No podemos utilizar un espectrofotómetro que sea del área de físico-químico, salir yo con mi muestrita hasta afuera al laboratorio físico-químico, hacer mi lectura, todo, y volver al laboratorio en ese transcurso, en ese recorrido que yo he salido de mi laboratorio y me he ido al laboratorio físico-químico, puede darse una contaminación microbiológica. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de las cepas bacterianas que vayamos a realizar. Cada equipo obviamente tiene que estar identificado individualmente, tiene que tener su ficha de equipo para saber dónde está el equipo, cuáles son las características del equipo y obviamente esto me va a ayudar a tener una documentación adecuada de todos mis equipos cuando necesitan la calibración, la calificación que se le tiene que hacer, se va a renovar la calificación, se va a mantener, etcétera, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de los equipos, ¿no? Primero nosotros tenemos que saber qué es lo que necesitamos en nuestro laboratorio, ¿no? Si yo voy a pedir un refrigerador nuevo,
para almacenar mis muestras, para almacenar mis cepas bacterianas, para almacenar mis medios de cultivo, yo voy a hacer el requerimiento, ¿no? Yo voy a pedir un refrigerador de 2 metros de altura por 80 centímetros de ancho para que pueda pasar por mis puertas. Voy a ver por dónde va a ingresar ese equipo, si necesito que ingrese por otro sitio, por una ventana, etcétera. Lo voy a determinar yo y ese va a ser el requerimiento de usuario que yo voy a hacer al área comercial, ¿no? Yo les voy a decir, necesito un refrigerador de 1,80 m por 80 centímetros de ancho. Perfecto. Ellos harán la oferta de compra, etcétera, etcétera, hasta que llegue el equipo y obviamente ese equipo tiene que ser calibrado, ¿no? Tiene que ser calibrado por las autoridades que nos pida nuestro Ministerio de Salud, en este caso, ¿no? Entonces, aquí en Bolivia es Inmetro, ¿no? Inmetro es el laboratorio que se encarga de hacer la calibración de los equipos que están reconocidos por el gobierno de Bolivia, ¿no? Por el Estado. Entonces, por ende, por el Ministerio de Sanidad, que es principalmente, o el SENASAC, el que nos va a venir a hacer una auditoría y va a determinar si esos equipos están calibrados o no están calibrados por Inmetro o por una empresa que sea obviamente establecida legal y que esté reconocida por ellos, ¿no? Aquí tenemos la calibración o la calificación de una incubadora y también obviamente la calibración diaria que se va a hacer a las balanzas, ¿no? Que las balanzas también tienen que ser propias del laboratorio de microbiología. Y obviamente, una vez realizada la calibración de estos equipos, se tiene que hacer la calificación de los mismos, ¿sí? Tenemos que hacer la calificación de instalación, la calificación de operación, la calificación de performance para ver si está funcionando bien, si no tiene ningún problema, etcétera, ¿no? Depende al equipo que nosotros vayamos a obtener o que vayamos a realizar la calificación. También obviamente se va a hacer la calificación de diseño, ¿sí? Pero en este caso la calificación de diseño se hace en plantas de tratamiento de agua, por ejemplo, ¿no? Se tiene que hacer también la calificación de diseño para ver que ese diseño está adecuado para lo que nosotros vayamos a utilizar y para el área en el que nosotros vayamos a utilizar ese sistema de tratamiento de agua, ¿no? O esa planta purificadora de agua. Y es muy importante que sepamos la calificación que vamos a hacer a todos nuestros equipos, ¿no? Como les decía, la calificación de diseño, la calificación de instalación, la calificación de operación, la calificación de desempeño o performance. Obviamente todo esto siempre va a generar una matriz de trazabilidad porque nos va a ayudar siempre a determinar de que todos nuestros análisis que vayamos a hacer obviamente están bien hechos porque nuestro equipo está calificado para poder realizar ese trabajo. Entonces, siempre una vez hecho la calificación de diseño, la calificación de instalación, la calificación de operación y la calificación de desempeño, vamos a hacer siempre el enfoque de análisis de riesgo para ver si podemos causar o podemos tener algún riesgo de que nuestro equipo, en caso de que no esté calificado o no cumpla con alguna de las calificaciones, nos va a generar algún problema en el análisis que vayamos a realizar nosotros. También obviamente está el comisionamiento, ¿no? Que son las pruebas FATISAT. Son las pruebas que se hacen en fábrica y en el sitio. Una vez que se adquiere un equipo, por ejemplo, muchas veces cuando se adquieren las plantas de tratamiento de agua o equipos muy grandes, blisteadoras, mezcladoras, por ejemplo, tiene que haber un equipo personal, me refiero, un equipo de profesionales que va a viajar hasta la fábrica. En la fábrica le van a mostrar que el equipo está funcionando, evidentemente, con todas las características que se ha pedido, está funcionando, cumple con esas características, entonces recién se lo manda al destino final, ¿no? Que en este caso sería la industria en la que se va a utilizar ese equipo. Llega a la industria y ahí junto
con los técnicos de esa empresa que han fabricado ese equipo, se vuelve a encender el equipo, se ve que estén funcionando, que haga todas las operaciones que se ha pedido. Si cumple, obviamente se aprueba, se firmarán las dos partes y ese equipo se quedará en el sitio que ha sido, para el cual ha sido adecuado, ¿no? Y obviamente con todas las funciones que tenga que cumplir. Y luego tenemos el tema 4, que son los reactivos y los medios de cultivo, ¿no? Aquí tenemos que tener que el proveedor debe estar calificado, debe poseer los certificados de calidad, debe asegurar el desempeño de los medios de cultivo, el almacenamiento debe ser seguro, pueden ser medios preparados, semipreparados o para preparar. Esto depende también de la industria en la que vayamos a trabajar. Muchas veces se utilizan estos medios ya preparados en industrias de alimentos, principalmente en industrias que manejan agua o gaseosas, líquidos, vinos, etcétera, ya están preparados, son muy buenos para ese tipo de industria. Tenemos los preparados, ya que obviamente nos vienen estériles y que solamente realizan tener el contacto de la superficie para poder ver de que hay o no hay crecimiento bacteriano, ¿no? Y los medios de cultivo, que son los en polvo, ¿no? Estos que los vamos a preparar nosotros, los vamos a esterilizar, los vamos a dosificar y obviamente los vamos a almacenar para poder realizar todos los análisis microbiológicos que vayamos a realizar. Muchas veces se mezclan, ¿no? Estos medios de cultivo en polvo con estos NutriPads o Nutrient Pads, como les guste llamarles a ustedes, pero estos Nutrient Pads generalmente no se pueden utilizar en empresa farmacéutica, ¿no? ¿Por qué? Porque la USP, que es la norma de los Estados Unidos, la farmacopea de los Estados Unidos, no permite el uso o no ha aceptado el uso de estos Nutrient Pads para poder realizar los análisis microbiológicos. Entonces, a no ser que se haga una validación en la utilización de estos Nutrient Pads por parte del laboratorio, obviamente no los puede llegar a utilizar porque no están validados para ser utilizados en la empresa farmacéutica, solamente en la industria alimenticia, ¿bien? Y luego tenemos los materiales y cultivos de referencia, ¿no? El proveedor de igual manera debe estar calificado, debe poseer los certificados de calidad, debe asegurar el desempeño de los cultivos, el almacenamiento de igual manera debe ser adecuado, debe respetar el tiempo de caducidad de las cepas, de los lípidos, de los glicéridos, de las aguas potables, de los suelos, de los pesticidas, de las vitaminas, de los antibióticos y estándares de referencia que vayamos a utilizar nosotros, ¿bien? Entonces, como les decía, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir con las fechas de caducidad. Yo no puedo utilizar unas cepas de referencia que han vencido el 2020 actualmente, ¿no? A no ser que haya hecho un cultivo previo y obviamente puedo utilizar esos cultivos que están congelados a menos 20 grados o a menos 80 grados centígrados que me permite la farmacopea, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de la industria alimenticia, los lípidos, los glicéridos, las aguas potables que yo voy a utilizar e incluso en la industria de las aguas, hay estándares de agua también que se utiliza en la industria edafológica, los suelos, los pesticidas, las vitaminas que se vayan a utilizar, tienen que cumplir con la fecha adecuada para poder utilizar estos productos. Y el tema 6, ya el muestreo. El muestreo debe mantener la integridad de la muestra, el etiquetaje y envases adecuados para el propósito. No podemos utilizar cualquier tipo de envase para poder llevar la muestra. La cantidad debe ser suficiente para realizar un doble o tercer análisis. Cuando sea necesario debe ser congelada o refrigerada, si es que vamos a tardar en llevar esa muestra a nuestro laboratorio para realizar el análisis microbiológico. Realizar el análisis lo más pronto posible, ¿no? Si vamos a tardar 24 horas en llevar un producto hasta el laboratorio de control microbiológico, obviamente lo vamos a hacer refrigerado y en cuanto llegue a ese sitio se tiene que realizar la muestra o el análisis de ese producto para evitar la contaminación microbiológica, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la toma de muestra de la leche, que en este caso
estaría siendo mal tomada esta muestra porque no utiliza guantes la persona que está tomando la muestra. Entonces también hay que saber capacitar a las personas que van a realizar esta toma de muestra porque este dedo o la mano puede ser que haya ensuciado la ubre de la vaca y prácticamente se esté generando un falso positivo por culpa de esta persona que no está utilizando los guantes, ¿no? En la carne también tenemos los diferentes tipos de muestreo que se puede hacer con hisopos. Ese hisopo se humedece en el buffer y directamente se puede llevar ese hisopo, perdón, esa muestra o el muestreo de esa carne en el buffer que puede ser transportado al laboratorio de microbiología, ¿no? En la industria farmacéutica, la toma de los medicamentos, igual en productos que estén obviamente bien protegidos, con guantes y con las etiquetas para poder etiquetar el producto que se está llevando al laboratorio microbiológico, ¿no? Aquí tenemos la toma de muestras de granos de una bolsa para poder realizar el análisis microbiológico. Para tierra, por ejemplo, ¿no? Tenemos este tipo de productos de equipos, perdón, con el que se toman las muestras de los suelos para poder determinar qué tipo de contaminación microbiológica hay o para poder determinar también los elementos presentes en las tierras y así hacer los diferentes análisis físico-químicos y microbiológicos. En el área de clínica, por ejemplo, ¿no? También cuando nos dan la muestrita, cuando nos sentimos mal y nos piden una muestra de orina, nos dan el potecito estéril en una bolsita y nosotros tenemos que llevar la primera orina que vayamos a generar en la mañana, obviamente en ayunas, ¿no? Lo mismo pasa con las heces. Cuando se va a hacer el análisis de las heces, también los contenedores tienen que ser los adecuados para evitar, obviamente, la contaminación cruzada que en algún caso se podría dar, ¿no? Y el tema 7 ya tenemos lo que es el aseguramiento de calidad en el laboratorio. El laboratorio de microbiología también tiene que tener la parte de aseguramiento de calidad en el laboratorio. Es muy importante esto porque obviamente para qué se aplique el aseguramiento de calidad en el laboratorio. Uno, para evitar los desperdicios y reducir los costos, eso ya sabemos, y para mejorar en la calidad y la satisfacción del cliente, ¿no? La mejora continua. Siempre tenemos que ir mejorando para evitar esos desechos y reducir costos y también reducir tiempo, ¿no? Muchas veces solo nos hablan de evitar los desechos y evitar los residuos y reducir los costos, ¿no? Al menos la alta gerencia, los jefes siempre se están preocupando de reducir costos, reducir costos, reducir costos, pero también eso nos va a ayudar a nosotros a reducir el uso de nuestro tiempo. Nuestro tiempo también es importante, ¿no? Entonces, si yo no tengo un aseguramiento de calidad adecuado, voy a tardar más tiempo, me voy a quedar en el laboratorio más tiempo. ¿Por qué? Porque no tengo procedimientos estandarizados, porque hago lo que quiero a veces, ¿no? A veces hago esto, a veces no hago el otro, a veces hago sí, a veces esto, a veces no sé qué. Una desorganización total en el laboratorio, eso obviamente se va a comer mi tiempo, ¿no? Cuando vemos la hora, ya es la hora de salir y no he hecho nada, parece que no he hecho nada, no he terminado de hacer mis siembras de mis productos, Dios mío, no, y al día siguiente lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo, ¿por qué? Porque no hay procedimientos, no hay la parte de aseguramiento de la calidad, ¿sí? Si nosotros aseguramos la calidad en nuestro laboratorio, obviamente vamos a evitar esos desperdicios, vamos a reducir los costos y también nuestro tiempo nos va a alcanzar para hacer más cosas. Vamos a invertir en nuestro tiempo y obviamente todo eso va a ayudar a la mejora en la calidad y en la satisfacción del cliente, no solamente del cliente final, sino de todos los clientes, ¿no? Porque todos están esperando en la industria a que microbiología libere los productos, libere los lotes, porque se tarda 7 días en realizar el estudio microbiológico, ¿no? En dar los resultados. Si se va a realizar un estudio de algún producto estéril, tenemos que esperar 14 días más. Imagínense 14 días más 7 días, son 21 días que tenemos que esperar para poder liberar un lote. Entonces, siempre nos están esperando, ¿no? Y obviamente vamos a hacer a que nosotros cumplamos, no generemos falsos positivos, falsos negativos, que obviamente pueden llevar a que tengamos que repetir los análisis y que ese producto nunca salga al mercado y obviamente eso va a ser
un costo para la empresa, ¿no? Mientras más tiempo se queden los productos en los almacenes, más costos eso le genera a la empresa. ¿Por qué? Porque no está entrando el dinero que debería de haber entrado con ese producto, ¿verdad? Entonces, un sistema de aseguramiento de calidad debe poseer un sistema de calidad interno, debe hacer seguimiento a las desviaciones. Nuestro sistema de aseguramiento de calidad solamente se va a encargar de ver las desviaciones que se han generado en el laboratorio de microbiología, porque a veces queremos que la parte de aseguramiento de calidad vea de toda la industria, ¿no? Incluso hasta la queja de los clientes le hacemos ver aseguramiento de la calidad, ¿no? Y aseguramiento de la calidad ya se vuelve loco, ya no sabe qué va a hacer, va a ver lo de los clientes. Hoy día se han levantado dos, no conformidades en el laboratorio de físico-químico, se han levantado 3 no conformidades en el laboratorio de microbiología, no le da tiempo prácticamente para poder ver eso y es ahí donde van fallando los sistemas de aseguramiento de calidad. Entonces, aseguramiento de calidad solo tiene que ser de microbiología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a hacer seguimiento a la repetición de los ensayos. Si nosotros nos ha salido un falso positivo, nos ha salido un producto contaminado, inmediatamente vamos a volver a hacer el segundo análisis por otra persona que esté obviamente capacitada y va a ver cómo se realiza ese análisis para ver que estén cumpliendo los procedimientos estandarizados, ¿sí? Y también obviamente va a hacer seguimiento a los ensayos de competencia y de aptitud. Los analistas, el encargado de laboratorio, el jefe de laboratorio de microbiología también tienen que cumplir con la competencia y con la aptitud que nos pide la norma aquí en Bolivia prácticamente y en todos los países, ¿no? Tenemos que tener siempre los ensayos de competencia y de aptitud de todo nuestro personal para demostrar que ese personal está capacitado para poder hacer ese tipo de análisis. Y el tema número 8, que es el procedimiento, informes, los análisis y ensayos microbiológicos, ¿no? Entonces nosotros, una vez que hemos terminado de hacer todos esos análisis microbiológicos, tenemos que dar un informe, ¿no? Entonces, ese informe debe realizarse según la normativa vigente, puede ser nacional o puede ser internacional, según la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la FDA o lo que es el Código Federal de los Estados Unidos, ¿no? Pero generalmente aquí en Bolivia, según lo que nos determine SENASAC, según lo que nos determine el AGMED o según lo que es la norma boliviana, ¿no? INNORC. Según lo que nos digan ellos, nosotros vamos a hacer nuestros informes de acuerdo a esa norma. Ahora, si AGMED, por ejemplo, maneja lo que es como norma nacional, la USP, que es la farmacopea de los Estados Unidos, entonces nuestros informes deben ir referidos siempre a la USP, ¿no? A la farmacopea de los Estados Unidos. El recuento negativo, como no presente o como no detectado, se lo puede poner y solo se informa como 0 cuando la norma lo establezca, ¿no? Muchas veces la norma ISO, la INNORCA, nos dice que podemos poner como 0 en algunos determinados microorganismos, ¿no? Podemos poner 0 en lugar de no presente o ausente, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros saber sobre la norma que vamos a manejar en nuestro laboratorio y la norma vigente a nivel nacional. Siempre tenemos que saber la norma que está rigiendo en el país que vayamos a realizar nuestros análisis microbiológicos. Y el tema 9 ya es el personal de análisis de datos, por ejemplo. Aquí ya tenemos que tener personal especializado. Muchas veces he visto yo en los laboratorios de control microbiológico que el analista hace la siembra, prepara los medios de cultivo, realiza las lecturas y no le da tiempo para realizar los análisis estadísticos, ¿no? Entonces, el análisis estadístico es muy importante realizarlo en el laboratorio de microbiología. ¿Por qué? Porque así vamos a asegurar la calidad, vamos a ser parte de ese aseguramiento de calidad, ¿sí? Entonces, el personal debe ser especializado en la realización de datos estadísticos. Un analista que realiza un análisis no puede realizar su estudio estadístico, o sea que no puede ser juez y parte, ¿no? Porque si yo hago mi análisis, me sale mal,
puedo incluso manipular los datos, ¿no? Decir, lo voy a cambiar, en lugar de un 9 le voy a poner un 8 para que me salga bien los datos estadísticos, porque si no, se me sale de las gráficas de control, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que ser el analista el que hace los análisis, un analista, y el que va a procesar los datos estadísticos, otro analista que vaya a realizar y que tenga conocimiento de todos esos datos estadísticos que va a manejar, ¿no? El personal que va a manejar estos datos debe ser capacitado en los análisis de datos estadísticos, en programas. Cada vez se van implementando más programas estadísticos que obviamente nos van a ayudar a realizar estos datos y nos van a ayudar a tomar decisiones también, ¿sí? Muchas veces utilizamos, por ejemplo, el Minitab, ¿no? Pero también podemos utilizar el Excel. El Excel es una gran herramienta que nos puede facilitar la toma de decisiones con la realización de los datos estadísticos. Los programas validados cuando sean necesarios y obviamente dentro de la GAM5, ¿no? La GAM5 es la que se encarga de realizar la validación de los sistemas digitales. Entonces, tenemos nosotros que si vamos a manejar algún programa dentro de nuestro laboratorio de microbiología, tiene que estar validado por la GAM5 y cumplir todas las referencias. Generalmente Excel está validado. Excel, si nosotros utilizamos las fórmulas que están dentro de Excel, no necesitamos realizar ningún tipo de validación porque Excel está validado con esas fórmulas para poder realizar los datos estadísticos, ¿sí? Mientras que Minitab, R, otros programas estadísticos que hay en el mercado no están validados dentro de la GAM5, entonces cuando nos venga una auditoría obviamente nos va a salir como una no conformidad porque estamos utilizando un programa que no está validado para poder realizar ese tipo de estudios estadísticos dentro de la industria. Bien. Y bien, con eso hemos terminado este webinar. Espero que les haya servido de mucho. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por favor, ya tienen los correos electrónicos míos para poderme escribir. De todas maneras, les voy a dejar documentación para que ustedes puedan leerla, pueden verla en referente a todo lo que es la industria, los análisis microbiológicos en los diferentes tipos de industria que hay, para que ustedes puedan ir viendo todas estas normativas que les van a ayudar a tomar decisiones y que les va a ayudar a reducir sus costos, a reducir los tiempos y obviamente a seguir la mejora continua en sus laboratorios de microbiología. Bien. Entonces, les deseo un feliz fin de día, que la pasen muy bien y cualquier cosa, ya saben, me escriben al correo electrónico. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctor Denis. Como siempre, una presentación extraordinaria. Se nota toda la experiencia que tiene usted detrás y que complementa toda su formación académica y creo que ha sido un pantallazo bastante amplio acerca de lo que es la microbiología en la industria, sus implicaciones, su importancia y obviamente nos quedamos con ganas de más, pero bueno, como decimos aquí, ha sido una sobredosis de información y seguramente tendremos una nueva oportunidad para profundizar en algún tema en particular o tal vez ampliar y explorar algún otro que usted guste compartir con nosotros. También agradecemos a todos los miembros presentes de este webinar. Esperamos que hayan disfrutado este nuevo formato. Es algo distinto, pero bueno, lo tuvimos que hacer por el tema de la excelente respuesta que tuvimos de parte de nuestra comunidad, que por cierto ya supera los 7.100 miembros en nuestra página de Facebook. Y les agradecemos mucho a todos por estar aquí, incluyendo a las personas que se toman el tiempo para compartir sus conocimientos como el doctor D. También agradecer a Ángela, que es quien está detrás de cámaras y nos permite llegar a todos ustedes gracias al soporte técnico. Y bueno, pues sin ella no estaríamos transmitiendo ni organizando todos estos eventos. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, sobre el tema del certificado de participación, pueden adquirir el suyo siguiendo las instrucciones que se encuentran debajo de este video. Les agradeceríamos muchísimo
porque hacerlo nos permite continuar con nuestras actividades e invitar a más gente extraordinaria como el Dr. Denis para que comparta sus conocimientos y nos ponga al tanto de temas relacionados a ciencia y tecnología. También recordarles que tenemos una biblioteca de webinars que tienen temas como biotecnología, la ciencia detrás de las vacunas, cómo se detecta una cepa en una región, ¿no? Hablando del tema del COVID, el tema de, también hemos tocado temas de tecnología, inteligencia artificial. Hay una gran variedad de temas que ustedes pueden revisar y también pueden adquirir sus certificados de asistencia de nuestra biblioteca de webinars anteriores. Finalmente, recordarles que pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube, que cuenta con una participación muy activa de los miembros de nuestra comunidad, nuestra página de Facebook y los grupos de WhatsApp. Sin más que agregar, les agradezco nuevamente por su participación y esperamos verlos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Denis, por su tiempo y seguro vamos a estar coordinando una segunda parte de este webinar tan interesante. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde.